decidí mudarme a Brasil. Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy voy a estarles contando una historia, la historia de mi vida. Bueno, no tan así, pero bueno, hoy les estaré comentando, les estaré hablando de por qué decidí mudarme a Brasil. Así que quédate en este videito porque va a estar con muchas emociones, mucho que hablar, porque la historia, la verdad, viene con todo. Muchas personas me preguntaban por qué Brasil. Y la realidad no es que, vamos a hablarlo bien claro. Sí, Brasil es uno de los países a los cuales siempre me había gustado viajar, pero nunca me imaginé que me gustaría tanto vivir aquí. Y como tal, siempre pensé, bueno, Brasil, el idioma diferente, la cultura también, bueno, de todos los países, obvio. Pero una de las cosas que yo decía que por la cual nunca iba a viajar a Brasil era por el idioma. Yo decía, el idioma, yo creo que el idioma es muy similar al español. O sea, tiene sus cosas. Tiene cosas en español, tiene cosas en portugués, obvio. Pero la mayoría de las palabras tienen significados totalmente diferentes. Así que me dije, puede ser. Pero yo siempre he tenido un fuerte problema con el idioma. Yo siempre he dicho que no para todo el mundo es fácil la adaptación o aprender un nuevo idioma. Aquí ando yo buscando dónde colocarme porque hace un sol que mis ojos se quedan así que no puedo ver nada. Ejemplo, yo, en mi caso, yo siempre he sido una persona que nunca le gustó aprender idiomas. Y la realidad siempre fue para mí un problema porque, ¿qué pasa? Que cuando tú estás estudiando, sí, el inglés. Tú cuando estás estudiando en la escuela siempre tienes la asignatura que es el inglés, que es la que siempre estudias desde que estás en la primaria hasta que estás en el instituto medio, quizás hasta la universidad. Vamos a hablarlo bien, claro. Pero ¿qué pasa? Que yo, en mi caso, yo estudié ballet. Entonces, ¿cuál fue mi problema con el idioma? Que yo daba dos idiomas en el ballet. Yo daba el francés y el inglés. Y eso me atormentaba mucho. Porque muchas veces en las pruebas, a la hora de las prácticas, me confundía demasiado. Era una cosa que me confundía demasiado. Entonces, por eso es que yo siempre decía que yo no iba a poder viajar a países donde el idioma sea diferente por el problema de la adaptación, el aprender un nuevo idioma, en fin, eran muchas cosas. Saliendo un poco ya del idioma, porque ya pasó, ya hablé lo que tenía que hablar, entonces sigo comentando. Brasil fue un país que me abrió las puertas. Estoy aquí, gracias a Dios. Me estoy adaptando bastante bien, el idioma también. Estoy contentísima porque siento que estoy avanzando bastante con el portugués. Y muchos me han comentado que haga videos en portugués porque voy a ampliarme a mi público. En fin, va a haber videos en portugués. No se desesperen. Todo a su tiempo y todo poco a poco. Cuando estaba en Cuba, yo me sentía como si estuviera estancada, como si no avanzara en nada. Simplemente era lo mismo con lo mismo. Y yo quería salir de eso, yo quería salir de mi zona de confort, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces decidimos hablar sobre el tema de venir a otro país y pues aquí estoy. Y sí, fue una decisión muy difícil de tomar porque iba a dejar atrás a mi papá, a mi mamá, a las amistades mías más cercanas porque la mayoría ya se habían ido después. Entonces, fue una decisión que fue rapidísima porque simplemente decidimos, nos vamos y nos fuimos. No todo el mundo obtiene la ayuda de la familia. En mi caso, yo sí tuve un poco de ayuda de mi papá. Él me ayudó con todo. Yo creo que lo dije en un videito incluso.
yo creo que sí. Mi papá me ayudó a pagarme el pasaje y lo restante lo pagué yo con dinero que tenía guardado, porque la verdad que la travesía, para las que no sabían, me estaban preguntando cuánto te costó la travesía. En el 2024, cuando yo vine, por lo menos yo pagué $800. No sé ahora cómo está el tema de los precios, no tengo mucho conocimiento de eso porque no tengo cómo buscar esa información. El pasaje igual creo que varía, no sé si ahora es el mismo valor, no tengo idea de nada de eso, de los cambios que están haciendo en Cuba, no sé mucho de ese tema. La mayoría de las personas que quieren, que han emigrado para acá, para Brasil, han tenido que vender todo. O sea, vendieron todo para poder venir para acá porque el pasaje no es barato, es caro. Y la travesía, bueno, creo que depende porque yo, con las personas que yo vine, hace años que no sé de esas personas, así que no sabería dar esa información para ustedes. Muchas personas, vamos a hablarlo tipo, cuando es este tipo de decisiones de migrar para otro país, o sea, simplemente que tú digas, me quiero ir, muchas personas lo hacen por necesidad. Yo sé el tema de la situación de Cuba, yo lo dije creo que en un video que no me gusta hablar de política, no me gusta hablar de nada de eso. Muchas personas lo hacen por emoción a conocer otro país y otras personas lo hacen tipo, necesito un cambio. Y la última fue mi caso. Yo necesitaba un cambio totalmente en mi vida. Yo necesitaba salir de mi zona de confort porque yo precisaba salir lo más rápido que podía porque yo estaba harta de la misma rutina de siempre. Siempre pasaba trabajo para cualquier otra cosa, no tiene que ser con comida, simplemente algún trámite que tengas que hacer, algún papel. Todo era, bueno, todo es, desgraciadamente, un atraso totalmente. Y pues sí, mi gente, fue una situación, bueno, una decisión que fue muy difícil de tomar porque yo nunca pensé, nunca se me vino por la cabeza esta cosquillita de irme de mi país, porque yo siempre fui de esa, yo nunca me voy de mi país porque yo no preciso irme de mi país, porque tenía todo, o sea, no todo en el sentido, porque muchas personas, pero porque también tienes dinero, no me refería a todo en ese sentido, me refería más al estar cerca de mi familia, cerca de mi mamá, de mi papá, era más por eso que por otra cosa. Porque muchos se van, bueno, dejan a los padres atrás y cuando se van lo que hacen es intentar ayudar desde otro país. Bueno, yo sí quiero ayudar a mis padres, sí. Ahora mismo, económicamente, no estoy muy bien, que digamos, porque bueno, el año pasado yo perdí el trabajo donde yo estaba trabajando. Ahora estoy comenzando en un nuevo trabajo, pero de destajo. No es un salario que sea grandísimo porque no me da, o sea, yo para mí, para lo que yo estoy sujeta, lo que es mis gastos, ni siquiera me está dando. Así que vamos a parar el tema ese del salario porque ahora mismo no viene al caso hablar de ese tema. Decidimos venir para acá porque, bueno, la familia de mi novio vive aquí. Entonces dijimos, bueno, es una buena oportunidad porque así no tenemos la necesidad de estar como que perdidos. Vamos a tener el apoyo y cuando ya tengamos un estado económicamente, financieramente bien, entonces podemos buscar algo nosotros, podemos financiar una casa. En ese sentido, lo que ahora mismo estamos ahorrando para eso y la verdad es que se nos ha hecho bastante difícil ese tema, pero bueno, espero que un día poder lograrlo. Nadie te dice, prepárate para esto, prepárate para lo otro, nadie te lo dice. Y sí, busqué videos, sí, muchos videos de cubanos aquí en Brasil, muchos videos de cómo era la vida en Brasil, trabajo, renta, comida, todo. Me informé hasta de lo más mínimo, que era la documentación de las personas, o sea, del inmigrante, vamos a hablar claro, del inmigrante. Y pues me dije, sin problema, nos fuimos. Y nada, mi gente, esa decisión, ya como les dije, para mí fue un cambio, necesitaba un cambio totalmente. Entonces, me estoy riendo porque una cachorrita me está mirando. Yo pensaba que me iba a demorar mucho a la hora de adaptarme. Pues en realidad sí. No me adaptaba, me ponía triste
a la hora de ver a mi mamá y mi papá por videollamada, la realidad me partió el alma. Y yo me emocioné. Pero nada, me dije que me tengo que ponerme fuerte porque yo tengo que seguir adelante, porque yo necesitaba este cambio. Fui yo la que lo decidí. Entonces ahora me tenía que poner pilas, me tenía que poner en marcha, ponerme fuerza, todo, para poder seguir adelante y no rendirme. Porque he visto que muchas personas se rinden a los 6 meses y vuelven para Cuba. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué no seguir con fuerza, con voluntad? ¿Por qué rendirte cuando vendiste todo en Cuba y ahora vas a volver para aquí? ¿A dónde vas a estar? Entonces vas a tener que estar viviendo con tu familiar por no sé cuánto tiempo hasta que tú consigas comprarte una casa. Entonces me quedo así, como diciendo, ¿qué necesidad, mi gente? ¿Qué necesidad había de eso? Brasil no fue una casualidad. Simplemente fue una mezcla de oportunidades, una mezcla de muchas cosas. Aquí es donde el video se pone interesante. Por eso es que yo siempre digo, mira el video hasta el final porque se va a poner interesante. Brasil no solo es cambiar tu vida, o sea, migrar para este país sin saber nada. No, Brasil es todo. Brasil te cambia la mentalidad, te cambia la manera de tú expresarte, te cambia tan radicalmente que tú a veces dices, ¿soy yo o cambié? ¿Y por qué digo esto? Porque mi experiencia personal, vamos a hablar experiencia personal, no estoy hablando de todos los cubanos, no. De entre mi experiencia personal, yo he tenido una experiencia bastante buena. Brasil, para mí, es una mezcla de muchas cosas. Mezcla de alegría, el pueblo. El pueblo es muy amigable, por lo menos en esta ciudad te ayudan. Sinceramente te saludan sin tú conocerte. Y la verdad que son cosas y costumbres. La cultura, todo es totalmente diferente a Cuba. Y la realidad es que todas esas cosas a paso del tiempo te van gustando, vas cambiando todo. Entonces, para mí fue una mezcla entre cultura, costo de vida, experiencias que voy a estar viviendo, porque no solo aquí, yo quiero viajar a otras ciudades de Brasil, así que voy a estar conociendo este país de todas las maneras, de vida por haber. Otro de los temas que muchos buscan es sobre realidad contra expectativa. Y bueno, realidad contra expectativa. Lo bueno, lo malo y lo cultural, el choque cultural. Acaba de pasar un señor saludándome en español. A mí me da un poco de pena porque, bueno, una persona que no te conoce, saludarte en español, me asombra bastante y verdad que me sorprendí bastante. Expectativa contra realidad. Lo bueno es que aquí todo es más fácil cuando una persona trabaja, tiene su dinero, puede pagar cuentas, en fin. Lo malo, no sabría decir algo malo porque la verdad que no he visto así como que algo malo a lo que yo les pueda decir de Brasil. Choque cultural, bueno, depende de la persona. Yo no soy religiosa, pero respeto las religiones. Aquí muchas personas, la mayoría son o cristianos o son evangélicos o tienen otro tipo de religión y yo las respeto todas, aunque sea ateo. Además, yo tengo una amiga que si va a ver este video, espero que lo vea, porque la verdad que me gustaría mucho que lo vieran. Yo tengo una amiga, bueno, ya la estoy considerando amiga porque, bueno, ayer pasé la tarde con ella. Es una persona que es evangélica y la verdad que siento que con ella voy a aprender muchas cosas. Inclusive, ella me va a estar como que ayudándome a buscar buenos lugares para grabar. En mayor sentido de que pueda que en algún videíto ella salga, aunque ella no quiera, pero sí va a salir. En resumen, la vida no se trata de hacerla perfecta, se trata de cometer errores, aprender de ellos.
de saltar cada obstáculo de tu vida aprendiendo algo nuevo, porque así yo me he sentido desde que estoy aquí en Brasil. No todo en la vida es fácil, hay que pasar un poquito de trabajo para darte cuenta de las cosas que puede el humano hacer. Y lo puede hacer tantas veces, puede hasta que se equivoque tantas veces, pero lo puede hacer 1.000.000 de veces, hasta mejor de las anteriores. Con esto que les digo, si migras a otro país por travesía como lo hice yo, no te rindas, sal adelante, trata de ser positivamente, o sea, trata de ser positiva, de que todo te va a salir bien, de que tu obstáculo no sea un impedimento para salir adelante. He visto muchas personas salir adelante aquí en Brasil con menos de 6 meses de aquí en Brasil, que han puesto su negocio, que han sabido salir adelante porque saben cómo hacerlo. Porque estoy segura que muchas de esas personas han buscado informaciones. Todo el que migra siempre va a pasar por la etapa más difícil, que es la adaptación, el idioma, en muchas cosas. No me adapté fácil, pero me fui acostumbrando al idioma. He tenido una vida bastante llena de emociones. He compartido experiencia con ustedes y las que faltan por compartir. Cuidado, faltan muchas cosas todavía por compartir con ustedes y la verdad que se me hace tan larga la lista de cosas que tengo que hacer que todo va poco a poco. Todo llega a su debido momento, así que les pido calma, porque la verdad que no se trata de hacer, ya lo dije ya, no se trata de hacer todo perfecto. Puedes hacer una cosa mal y lo vas a volver a hacer mal las 1000 veces, pero va a haber una que la vas a hacer bien y esa es la que va a valer la pena. Entonces yo digo, mudarte a un país es un paso súper grande y muy importante que vas a hacer en tu vida, porque la vas a cambiar bastante. Este ha sido el videito de hoy, espero que les haya gustado, así que no dejes de comentar, no dejes de darme tu like, comenta, comparte y hasta un próximo video. Chao, chao.